El voto en plancha es el fetiche electoral que Rafael Correa adoptó como hijo en la calle después de que le sirvió de caballo de batalla contra los vicios de la partidocracia. Pero ni el uno ni el otro tuvieron la desfachatez de desconocer como ahora por unanimidad el derecho del votante a elegir entre listas. Por mandato de la pregunta 6 de la consulta popular de 1997, que también ordenó eliminar el voto en plancha, que la partidocracia abusivamente mantuvo con el voto entre listas. Este desacato al mandante soberano multiplicaba el valor del voto, que vale 1 según la Constitución, pero Correa lo absorbió con su sistema del Estado candidato, como único financiador de campañas y como el único que hacía publicidad y nombraba a los consejeros nacionales electorales. Esta práctica ahora permite forzar el poder de los partidos que no usan procedimientos democráticos para candidatar a celebridades de P y la farándula, así como a fieles servidores. Paralelamente se multiplicaron los movimientos regionales cuyos líderes son clientela del Estado candidato y de los líderes nacionales. Se podrá entonces distraer con el ahorro en papeletas tamaño sábana, pues de aquí en adelante solo será necesario votar por uno si quiere esos candidatos, no por candidatos, como borregos, como lanzamanos, por leyes en paquete y no por artículos o bloques separados. Así se institucionaliza una soberanía parlamentaria que roba al elector soberano el derecho de escoger a sus representantes. En la República de todo cambia, pero nada cambia. El panorama pinta despejado para las mayorías móviles que acuerdan desacuerdos para lavarse las manos con alaraca y por unanimidad celebran con bajo perfil a los fetiches del voto en plancha y el endeudamiento permanente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Tribunal Penal de la Corte Nacional, que sentenció a Jorge Glass y otros por asociación ilícita, ordenó a Fiscalía investigar casi una decena de delitos objeto de la asociación ilícita. Pero a 2 meses de que cumpla Glass la mitad de su condena y pueda solicitar prelibertad o libertad condicional, solo ha terminado en un caso la indagación fiscal. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo a todos los televidentes en esta mañana. ¿Cuál es el único delito conexo con la asociación para delinquir cuya indagación ha concluido Fiscalía? Bueno, hay varios procesos que enfrenta en este momento el ex vicepresidente Jorge Glass, y por eso yo consideraría que no hay ninguna posibilidad de que él pueda o salir en prelibertad o solicitar libertad condicional. No hay ninguna posibilidad de aquello. Está el caso Singh, está el caso Sobornos, y además en el tema de asociación ilícita, en la que yo fui acusador particular, ya han quedado, digamos, claro, y está ya listo para que existe ya la sentencia ejecutoriada luego de que terminó ya hace algunos meses la audiencia de casación. Lo grave quizá, o la amenaza quizá, Alfredo, no es tanto que Glass salga en prelibertad, sino más bien yo diría la lentitud de la Fiscalía para investigar esos otros delitos, los delitos que estuvieron y que fueron parte de esta trama de corrupción que Odebrecht armó en el Ecuador. Dentro de eso está la denuncia por delincuencia organizada que presenté en marzo del año 2018, que ha caminado a paso de tortuga. Tenemos, por ejemplo, que la versión que nosotros habíamos solicitado para que rinda el ex vicepresidente debió realizarse la primera vez en octubre del año 2018 y ahora se vuelve a suspender por tercera ocasión en enero del 2020. Pero hay otras diligencias muy importantes. Está la versión que tiene que rendir el expresidente Correa, Marcelo Odebrecht, que es muy importante, y también los otros funcionarios de Odebrecht, el propio presidente de la República, Lenín Moreno. Pareciera
que la justicia avanza muy lentamente, que Jorge Glass no quiere hablar, no hay las diligencias que se tienen que hacer, todo avanza a paso de tortuga, y mientras tanto tenemos que, en cambio, el juicio de Odebrecht al Estado ecuatoriano avanza rápidamente, es una liebre que corre por una pampa. ¿Ha constatado algo Fiscalía sobre el delito de delincuencia organizada? Bueno, se ha avanzado, como le digo, casi nada. En realidad, lo que tenemos es varias diligencias muy importantes. Están, por ejemplo, la lista de decretos del expresidente Correa, que fue el modus operandi a través de las cuales caminó y se organizó esta estructura de delincuencia organizada. Están los contratos. Tenemos que conocerlos sobre el valor inicial, el valor contratado de las obras y el valor que finalmente el Estado ecuatoriano terminó pagando. Y como decía, están las versiones de los principales de Odebrecht. Y bueno, sobre todo lo que vemos es que por un lado el gobierno, que realmente fue promovido su candidato Lenín Moreno, digamos, para que no suceda, en realidad ha tenido el coraje de denunciar los atracos de Correa. Pero él cumple, y con el principio de que cada función es independiente, ahí se queda. Y resulta que en la práctica usted es el único sobreviviente de la oposición al correísmo mientras vivía Correa en el poder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la oposición? Pues no pasa nada. La justicia... Mire, yo le diría algo. O sea, Moreno denuncia y el asunto va a la justicia, y a la justicia le metió la mano Correa y no pasa nada. Yo le diría incluso algo más grave, Alfredo. Todo el mundo se rasga las vestiduras por el tema corrupción, todo el mundo grita corrupción. Pero en realidad, y hablo sobre el tema Odebrecht principalmente, las instituciones no hacen nada. Acabamos de conversar cómo la Fiscalía ha avanzado muy pero muy poco en el caso de delincuencia organizada. No ha denunciado, no ha acusado a Odebrecht y a ninguno de sus funcionarios en los tribunales, a cuenta del acuerdo que hizo Vaca Mancheno. Pero el acuerdo, por ejemplo, en el juicio Fiscalía con la justicia brasileña, que formalizaron los ex fiscales del correísmo, Carlos Chiriboga y Carlos Vaca, ¿ha sido entonces obstáculo para esta investigación? Es el pretexto, Alfredo, es el pretexto para no enjuiciar a Odebrecht. Pero, como le decía, hay cosas más graves que ya no ocurrieron en el correísmo, sino que han ocurrido en este último periodo. Permítame hablar de este hecho que es insólito, que es la demanda que Odebrecht le hace al Estado ecuatoriano por la terminación unilateral del contrato de Pascuales Cuenca por 184 millones. Tengo en mis manos, si me permite, Alfredo, porque esto es verdaderamente muy grave lo que voy en este momento a denunciar. Tengo en mis manos el acta de terminación del contrato a Odebrecht. En esta acta, en el artículo 7, que estoy en este momento señalando, se dice algo que es muy importante. Dice que se dispone a las autoridades de Petroecuador iniciar las acciones por daños y perjuicios en contra de la empresa constructora Odebrecht. ¿Qué sucedió, Alfredo? Sucedió no solo que el Estado ecuatoriano, que Petroecuador, que la Procuraduría General del Estado no iniciaron estas acciones para que el Ecuador recupere por daños y perjuicios a la empresa Odebrecht una obra mal hecha, una obra que jamás ha funcionado, una obra que está a punto de colapsar, sino que Odebrecht nos demanda. Odebrecht nos pone una demanda por 184 millones. ¿Están insistados todavía en el poder los correístas? De esa manera Correa se defiende. La Fiscalía no avanza. La Fiscalía no avanza en las investigaciones en contra de Odebrecht. Petroecuador y las empresas estatales no hacen nada, no denunciaron y dejaron que fuéramos denunciados como Estado. El Procurador General del Estado no hace nada, la Asamblea no hace nada. Yo le digo, digamos, en realidad no hace nada a nadie. El Procurador General del Estado es aquí el responsable de que hayamos llegado a la situación en la que estamos y ha mostrado una incompetencia total. Yo creo que el Procurador debería renunciar o la Asamblea debería iniciar un juicio político. Estamos ante una situación en la que, como usted decía hace un momento, también de campaña electoral o año preelectoral, donde no sería extraño que asesores electorales extranjeros les aconsejen a los políticos, a los precandidatos, no hablar mal de Correa, porque eso les puede revertir en su contra, no sería extraño. No hablar mal de Correa, no hablar mal en contra de las empresas como Odebrecht, que son las que financian las campañas electorales. Hay que decirlo con firmeza, Alfredo, pero no es que en el Ecuador el sistema está corrupto, sino que la corrupción se ha transformado en el sistema. Aquí vemos cómo una trama de corrupción como es la que armó Odebrecht en el Ecuador, finalmente puede terminar no solo en la impunidad, sino en que esta empresa
se atreva a demandar al Estado ecuatoriano como ya lo hizo y gane los juicios. Mire que hay algo inconcebible. Y pero es que esto es un asunto fundamental. Es un principio universal de derecho penal la territorialidad de la perpetración del delito. Es aceptable e ilegítimo que Fiscalía honre este acuerdo que dice haber firmado con Odebrecht, con la justicia brasileña, para exonerar a Odebrecht de responsabilidad penal y eventualmente de reparación integral al Estado. No, Alfredo, la fiscal está equivocada. Los hechos por los cuales Odebrecht fue juzgado en el Brasil dentro del caso de Lava Jato son totalmente distintos a estos. Y por eso es que no en el Ecuador, sino allá, pues. Y cometidos en el Brasil. Estamos hablando de otros delitos cometidos en el Ecuador. Pero además, como le decía hace un momento, Odebrecht demanda al Estado ecuatoriano y a pesar de que, como en esta terminación de contrato se dice, el Estado ecuatoriano debe demandar a Odebrecht, esperamos que Odebrecht nos demande a nosotros como Estado ecuatorianos. No tenemos abogado del Estado que en este momento esté trabajando por los intereses del país. No tuvimos a una administración de Petroecuador. Ahora recién se habla de que va a haber una demanda por daños y perjuicios en contra de Odebrecht 17 Pero meses Odebrecht después. amenaza con que no habrá delación premiada con operación eficaz de sus ex ejecutivos. Ese tipo de chantajes, ese tipo de chantajes son inaceptables. Ahora Odebrecht dice que está en bancarrota y que no podría pagar. Pero ¿quién le trajo a Odebrecht al Ecuador, Alfredo? Le trajo el Estado brasileño. Fue promovido por Lula da Silva como presidente y después como Lula da Silva como lobista. Por lo tanto, este no es un problema únicamente... de Melo, que también fue a la cárcel, o sea que el primero y el último se han ido a la cárcel. Fue una política de Estado en el Brasil. Por lo tanto, si Odebrecht no puede pagar, dice que está en bancarrota, también aquí el Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la política exterior del Ecuador también debería abanderar la bandera ecuatoriana para reclamar al Estado brasileño, porque esto fue una política de Estado. Es decir, aquí estamos ante una trama de corrupción, Alfredo, que lastimosamente que los pájaros disparen en contra de las escopetas y ante la inacción de las autoridades ecuatorianas pareciera como que las escopetas se disparan a sí mismas. El Estado ecuatoriano, por omisión, no haciendo lo que tiene que hacer. El crimen organizado, ¿qué va a ocurrir esta semana, digamos? Bueno, nosotros hemos solicitado que las diligencias avancen. Como le decía, hay diligencias muy importantes. Jorge Blas tiene que dejar de proteger a toda esta trama, este grupo de delincuencia organizada. Se tiene que recabar las versiones de Marcelo Odebrecht, del expresidente Correa y también del actual presidente Lenín Moreno, y se tiene que ya cerrar la investigación y pasar ya a la etapa de instrucción fiscal. Se tiene que llevar a los tribunales a quienes fueron parte de esta trama de delincuencia organizada. Odebrecht tiene que ser procesada en el Ecuador y las instituciones tienen que funcionar. César Montúfar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Este es